Hola, hoy vamos a explorar un tema que suena medio técnico, pero créanme, nos toca a todos de cerca. La política pública basada en evidencia, o PPB, como le dicen. Tenemos varios análisis interesantes que le entran a fondo a esto. Y la idea central, pues, es muy atractiva, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si las decisiones importantes del gobierno, las de salud, educación, seguridad, si se basaran de verdad en datos duros, en ciencia, y no tanto en intuiciones o impresiones del momento? Porque lo que vemos en la investigación es que no siempre pasa así. Y eso, claro, tiene consecuencias. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente esto de la PPB? Digo, en esencia. Es buscar que lo que hace el gobierno se apoye en la mejor evidencia que tengamos disponible. Exacto. Usar el conocimiento pero de forma sistemática, para ver qué funciona, para quién y cómo. Claro, pero ojo, un punto bien importante que ya se veía venir desde hace tiempo y ahora se confirma es que la evidencia nunca está sola. No es como en un laboratorio, ¿sabes? Siempre se mezcla con los valores, con lo que la gente piensa, con intereses, con el poder. La política es así, compleja, y los datos, pues, son un ingrediente más. Uno importante, sí, pero uno más. De acuerdo. Entiendo. A ver, entonces, vamos a desglosar esto. Hay un estudio muy completo, fíjate, que revisó un montón de artículos y encontró como 5 áreas clave, 5 dimensiones, para entender cómo funciona esto de la PPBE en la vida real. Como verle las piezas al motor, digamos. La calidad de la evidencia. Suena lógico, ¿no? Sí, pero tiene su chiste. Claro, porque no cualquier dato sirve. Tiene que ser válido, tiene que ser relevante para el lugar, para México, por ejemplo, no solo para otro país, y que se haya obtenido bien éticamente. Y algo que se recalca mucho es la equidad. O sea, ¿quién está generando esa evidencia? ¿Siempre los mismos? Porque si sí, igual nos estamos perdiendo de mucho. Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone, bueno, más interesante todavía. Porque puedes tener la mejor evidencia del mundo, pero, Ujú. pero entran otras 2 dimensiones, la cultura organizacional y los factores políticos. Hay estudios que muestran que si dentro del gobierno pues no hay gente que le entienda a los datos o que sepa usarlos, o si hay mucha resistencia al cambio o simplemente la cultura es de así siempre lo hemos hecho, pues la evidencia se queda guardada. Claro, en un cajón. Ajá. Y a eso súmale todo el remolino político. La evidencia siempre está compitiendo. Compite con las agendas de los partidos, con ideologías muy fijas y, claro, con los tiempos electorales. Puede haber datos súper claros de qué hacer, pero si no conviene políticamente o las estructuras no ayudan, pues se ignoran fácilmente. Sí, sí, eso se ve mucho. Y conecta con la cuarta dimensión que a mí me pareció muy reveladora. Participación y coproducción. O sea, la investigación como que cuestiona esa idea de que la evidencia buena solo viene de los científicos, de los expertos, de arriba. Argumenta fuerte que el conocimiento de la gente, de los ciudadanos, de quienes viven el problema día a día, eso también es evidencia valiosa. Totalmente. Y no tomarla en cuenta no solo es poco democrático, sino que hace que las políticas luego no funcionen, que no aterricen. Exacto. Y bueno, todo esto nos lleva a la quinta dimensión, implementación y transferencia. Porque, a ver, no basta con tener los datos y un plan bonito basado en ellos. Hay que saber cómo llevar eso a la práctica, cómo traducir la evidencia en acciones concretas, adaptarla a cómo cambian las cosas en cada lugar, estar viendo si funciona o no, y, muy importante, comunicar todo esto, clarito y honestamente. Los sistemas que mejor aprenden son los que ajustan sobre la marcha. Es un ciclo. Sí, un ciclo constante. Y la relevancia de todo esto, pues es innegable. Lo vimos, digo, de forma súper dramática hace poco con la pandemia, ¿no? Cómo se usó la evidencia científica o cómo se ignoró y cómo se comunicó. Tuvo un impacto enorme. Uf, sí. Nos recuerda que generar conocimiento es clave, sí, pero usarlo bien, responsablemente, en una democracia, ese es el verdadero reto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, yo creo que lo fascinante aquí es entender que esto de la PPBE no es una fórmula mágica. No es solo tener números y gráficas. Es más bien como una brújula, una guía importante para intentar tomar decisiones más justas, más efectivas, pero su éxito depende de cómo navegamos todo ese proceso social y político,
que está lleno de complejidades humanas. Va mucho más allá de solo tener los datos correctos. Totalmente de acuerdo. Es un ideal valioso, sin duda, pero llevarlo a la práctica es el desafío constante. Y bueno, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, quizás dejar una pregunta flotando, ¿no? Inspirada sobre todo en eso de la coproducción del conocimiento. Si reconocer la experiencia de la gente, el saber local, es tan importante para que las políticas realmente sirvan, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué mecanismos concretos podríamos imaginar o reforzar para que esa evidencia desde abajo realmente se integre? Que se tome en cuenta de forma sistemática en las decisiones, sobre todo en nuestros municipios en lo local. Ahí queda la reflexión para todos.